Hola, soy Francesc Gómez Morales y os presento mi trabajo final del Máster de Psicología General Sanitaria realizado en colaboración con el doctor Francisco José Iroa Orosa, que se titula Inteligencia Artificial para el análisis de notas clínicas narrativas en salud mental, revisión sistemática y orientación para la práctica privada. En la introducción quiero hacer un mapeo de lo que es la situación actual de la inteligencia artificial, que son todas aquellas tecnologías que están destinadas o orientadas a simular la inteligencia humana. Dentro de ella, aquellas tecnologías que son capaces de aprender por sí mismas de manera recursiva es lo que llamamos machine learning. Cuando combinamos el machine learning con las redes neuronales profundas, que es un campo que ya lleva años investigándose, aparece lo que se conoce como el deep learning. Cuando ese deep learning se aplica al procesamiento del lenguaje natural, que también es una disciplina con cierta antigüedad, aparecen lo que son los Large Language Models, dentro de los cuales aquellos que tienen capacidad para generar un texto que simula el que generaría un ser humano, pues son lo que conocemos como los LLMs generativos, dentro de los cuales el más popular es ChatGPT o Gemini o Cloud. A día de hoy nos encontramos en un contexto epidemiológico donde hay una explosión de casos de problemas de salud mental, sobre todo catalizados por la crisis del COVID. Hay una sobrecarga de los recursos y existe una falta de personal y de financiación en general en todo Occidente, y eso implica pues un agotamiento emocional y una reducción de la productividad de los profesionales, así como que muchas necesidades de los pacientes quedan desatendidas. Por tanto, es un contexto en el que la aplicación de la inteligencia artificial se vuelve imperativa. A día de hoy ya se estaba utilizando la inteligencia artificial en ámbitos como la detección y el diagnóstico, el pronóstico, el tratamiento y el apoyo, cuestiones de salud pública y, sobre todo, en el ámbito de investigación y de mejora de la administración clínica. Dentro del ámbito de los profesionales, nos centramos en las notas clínicas narrativas porque tienen la capacidad de capturar complejidad y matices contextuales, así como retener pues incertidumbres, hipótesis clínicas, sintomatología, una documentación de todo el proceso. Y además es un tipo de datos que ha sido enormemente infrautilizado, básicamente porque son datos muy idiosincrásicos, son muy variables, y utilizarlos y analizarlos hasta ahora había supuesto un gran coste de tiempo. Si aplicamos la IA a las notas clínicas narrativas, tenemos la posibilidad de poder capturar y estandarizar información que a día de hoy está enterrada en esas notas clínicas. Se abren nuevas vías para la investigación al disponer de nuevos datos y se consigue apoyar las decisiones del clínico, así como mejorar la atención personalizada y ahorrar tiempo en carga administrativa. Si miramos la aplicación a la práctica privada de un psicólogo, un grupo de psicólogos en su clínica, hay dos principios básicos que deben respetarse. Uno es que la IA no sustituye al profesional, sino que lo asiste. Y por otro lado, que en todo momento se debe garantizar la privacidad y la autonomía del paciente. A día de hoy ya se está viendo que se puede aplicar a la organización organización y síntesis de la información, a identificar patrones longitudinales a lo largo de la historia clínica, a la detección automática de riesgos y a la simplificación de todo el tema burocrático administrativo. En cuanto a los objetivos, lo que nos planteábamos por un lado es mapear lo que se está haciendo con inteligencia artificial aplicada en otras clínicas narrativas, qué casos de éxito hay, qué limitaciones hay, con el objetivo de poder generar algún tipo de guía aplicable para los profesionales independientes. El estudio se basa en una revisión sistemática que parte de la hipótesis de que aquello que se está haciendo a nivel de investigación y sobre todo en ámbito hospitalario podría ser trasladable a la práctica privada, partiendo como del principio de que la IA no sustituye sino que complementa al profesional, y esperando, lo que esperábamos era poder detectar cosas concretas que pudieran ser útiles para la práctica privada. El método, como hemos dicho, la revisión sistemática, porque permite una síntesis rigurosa y transparente de la evidencia, así como una visión crítica e integral del estado actual. Para ello hemos seguido la metodología de la guía Prisma,
con un criterio de inclusión que es todos aquellos estudios donde se aplica la inteligencia artificial a las notas clínicas narrativas en salud mental durante los últimos 5 años en inglés y con acceso al texto completo, y dejando fuera problemas de salud orgánicos, adicciones, problemas de tipo sexual, aquellos estudios que utilizaban IA pero no principalmente sobre el texto libre, estudios sobre veteranos estadounidenses, que es un nicho muy concreto, texto libre de los pacientes, que en este caso hemos decidido dejar fuera, y aquellas aplicaciones que estaban puramente orientadas a mejorar la gestión hospitalaria. Hemos seleccionado unas palabras clave del ámbito de la inteligencia artificial, del ámbito de las clínicas notas narrativas, del ámbito de la psicología y de la salud mental, y hemos excluido las Open Notes y el Ambient AI. Y todo eso lo hemos aplicado a 3 bases de datos: PsycInfo, Scopus y Medline. Yo he sido personalmente quien ha extraído todas las fuentes de datos. Para ello he utilizado pues Mendeley y un spreadsheet, y eventualmente he realizado una validación cruzada sobre todo de los aspectos más técnicos con la inteligencia artificial para garantizar que estaba entendiendo bien la tecnología que hay detrás, que en algunos casos puede ser muy compleja. He tenido en cuenta los posibles sesgos que podía tener cada artículo, especialmente el tema de género, etnia y edad, y dada la heterogeneidad que me he encontrado en mi revisión sistemática, no ha habido más alternativa que hacer una síntesis narrativa. Los resultados. Bien, hemos identificado 274 registros. Tras eliminar duplicados, aquellos que no hacían referencia a la salud mental y los criterios de exclusión que ya hemos comentado, al final me he quedado con 23 para la revisión sistemática. Para extraer los datos he utilizado una tabla en la que he analizado básicamente los sujetos sobre los cuales versan las notas clínicas, el tipo de textos que se han utilizado, las técnicas de IA utilizadas, los objetivos del estudio, los resultados, que en algunos casos eran cuantitativos y en otros no, y la aplicabilidad a la vida práctica, y además pues con las posibles limitaciones que pueda haber. Esa tabla la he codificado según una serie de dimensiones para elaborar una tabla de frecuencias que me ha permitido pues, llegar a las conclusiones más narrativas. Básicamente observamos que el volumen de sujetos estudiados, así como el volumen de notas clínicas, es muy variable, desde unos pocos a millones. Se estudia mayoritariamente la población adulta de los Estados Unidos y en general no se consideran las variables de género y etnia. Además, la mayoría de los estudios se realizan sobre un solo centro hospitalario por motivos sobre todo logísticos y de privacidad, y por lo general los modelos y la complejidad técnica es bastante alta. Lo que podemos ver es que incluso contando que en el 2025 solo hay datos hasta octubre, es el año donde más estudios se han incorporado, básicamente por la aparición de los LLMs tipo ChatGPT. Vemos, por tanto, que hay como 2 grandes grupos. Por un lado, los LLMs, y por otro lado, pues la IA no generativa, digamos. Los LLMs, los estudios que se basan en ellos, utilizan poco volumen de textos, una ventana temporal pequeña, un solo modelo, una arquitectura muy simple. El objetivo principal es generar documentos, validan de manera cualitativa por lo general, y son bastante exitosos en cuanto que aportan algo novedoso o realmente mejoran lo existente. Hay una aplicación principal que es la mejora de la productividad y una principal limitación que es la generalización de los resultados. La IA antes de los modelos generativos pues utilizaba grandes volúmenes de textos, amplias ventanas temporales para incluir cuantos más textos mejor, mix de modelos con arquitecturas complejas, se centraba sobre todo en identificar síntomas y diagnósticos, utilizaba como la validación el gold standard, y en general un 65% de los casos no tenían un éxito claro. Se centraban sobre todo en mejorar los datos clínicos y sufrían mucho por la calidad inicial de los datos y las anotaciones. Hemos detectado como 4 grandes objetivos de los estudios.
Por un lado, detectar riesgos para la salud, evaluación de resultados, generar documentos clínicos, identificar síntomas o diagnósticos. Los estudios orientados a generar documentos clínicos validan de manera cualitativa y incrementan la productividad y aportan algo novedoso. De los otros, el más exitoso es detectar riesgos para la salud, que mejoran claramente lo existente en un 62% de los casos estudiados y que sobre todo tienen como aplicación la intervención y la evaluación temprana. Tanto la evaluación de resultados como la identificación de síntomas o diagnósticos en general no mejoran claramente lo existente en la mayoría de casos, salvo que en algunos sí. La principal limitación de manera transversal es la escasa generalización de los resultados y en algunos casos pues también la calidad de las anotaciones iniciales o de los textos iniciales. Discusión. Aquí hay dos ideas. Una es que los LLMs pueden suponer un cambio de paradigma y la segunda es que tal como está la inteligencia artificial a día de hoy es posible que ya tenga aplicaciones inmediatas a la práctica privada. Hemos visto que hay como dos patrones, un patrón incremental donde la IA no generativa se utiliza sobre todo para discriminar y analizar grandes cantidades de datos y que serían unos aceleradores de la ciencia ordinaria. No alterarían ningún supuesto epistemológico de la psicología, no alteran el paradigma psicoterapéutico y son bastante predecibles en cuanto a que hay unos resultados claros que se pueden obtener y hay un patrón de mejora y refinamiento de lo que ya se utiliza. En cambio hay otro tipo de patrón que se dibuja en la revisión sistemática, que son aquellos estudios que utilizan los LLMs generativos. Aquí sí que se ven aplicaciones novedosas y generación de resultados que hasta ahora solo estaban al alcance de los humanos y que por tanto implican un tensionamiento de los supuestos epistemológicos y la aparición de un tercer actor dentro del sistema terapéutico, que es el agente de inteligencia artificial. Eso implica un escenario donde hay una cierta impredictibilidad de lo que se va a poder hacer a nivel teórico y práctico en los próximos años. De todo el estudio hay una serie de elementos clave. Primero, la gran barrera de la generalización de los resultados. Por otro lado, la constatación de que ninguna asociación profesional está poniendo ningún tipo de limitación al uso de la inteligencia artificial por parte de los psicólogos, siempre y cuando se utilice la inteligencia artificial como asistente y no como sustituto, se respete la privacidad y la autonomía del usuario y en general, tras todo el estudio, se ve factible la aplicación de la inteligencia artificial a la práctica privada. Respecto al tema de la generalización de los resultados, aquí hay una pequeña propuesta que llevaría un TFM poder desarrollar en detalle sobre cómo superar esta limitación. Bajo mi punto de vista, las instituciones deberían liberar sus registros médicos en formato de notas abiertas, Open Notes, que pasasen a ser propiedad de los pacientes dentro de un sistema distribuido y descentralizado. Esos pacientes, junto con los mecenas y los investigadores, podrían asociarse de manera temporal en organizaciones autónomas que gestionasen el estudio y los réditos económicos que ese estudio pudiera producir. En cuanto a los LLMs generativos que se aplican a día de hoy a la salud mental, hemos detectado tres. Por un lado, los LLMs locales, que básicamente son sistemas o software open source que se instala en un ordenador local y que tiene una potencia limitada. Los LLMs generalistas tipo ChatGPT, que es un software en la nube que tiene una gran potencia. Y por otro lado, los LLMs de nicho, que son aquellos softwares de gestión de la consulta psicológica que ya están incorporando la inteligencia artificial dentro del sistema y que, por lo tanto, permiten al psicólogo trabajar con inteligencia artificial dentro de un entorno controlado. ¿Cómo elegir un LLM para la práctica privada? Bien, si tienes la capacidad técnica y el tiempo y la maquinaria oportuna, puedes optar por instalarte un software en tu propio ordenador, con lo cual tú tienes acceso exclusivo a esa información, no sale de tu ordenador, no hay riesgo para la privacidad, problema, baja potencia. Si utilizas un software generalista como ChatGPT,
Es gratis hasta cierto punto, es muy simple, la interfaz es muy simple, pero no cumplen con las políticas de privacidad. Por lo tanto, bueno, hay que, hay que suplirlo de alguna manera para que pueda cumplir con las políticas de privacidad. Es muy flexible, pero es muy sensible sobre todo a los datos de trauma sexual e infantil, que son imposibles de procesar por las limitaciones del sistema que lo interpreta como sexualidad infantil, por lo tanto no se puede. Los LLMs de nicho tienen una barrera de entrada porque es a partir de unos 30 euros al mes de suscripción. La interfaz es ligeramente más compleja, pero garantizan el cumplimiento de las leyes de privacidad en Europa. Y el problema que tienen es que no son muy flexibles en cuanto a que hay unas funciones predefinidas y no es fácil generar preguntas o generar prompts que sean totalmente customizables. ¿Aplicaciones de la IA generativa a la práctica clínica privada? Pues, como hemos dicho, generación de documentos como un informe asistencial, una OpenNote. Puede utilizarse también para supervisar el desempeño, qué puntos ciegos estamos teniendo, evaluar las prescripciones que estamos dando. Pueden servir para la autoobservación del terapeuta, como por ejemplo, pues qué estado emocional estoy teniendo en las últimas sesiones, qué sesgos puedo estar teniendo. Puede asistir en la toma de decisiones, sobre todo con la validación cruzada de las hipótesis y de las ideas que puedan surgir. Y hay una parte muy interesante que es la monitorización ética, ya que permite prácticamente, una vez acabada la sesión, pues ver si hay actitudes o lenguajes que puedan estar comprometiendo pues la integridad del paciente. Esto no sustituye la supervisión, pero sí que asiste, porque uno puede, digamos, evaluar su rendimiento y llevarlo a su supervisor con aspectos concretos detectados por la inteligencia artificial. Como hemos dicho, ChatGPT a día de hoy no puede ser utilizado de manera directa con los datos de las notas clínicas. Aquí yo propongo un protocolo para poderlo usar. Bajo mi punto de vista, puede ser que haya pues, clínicos o asociaciones que se pronunciarán en algún momento que consideren que ni con este protocolo se puede utilizar ChatGPT. A día de hoy no he podido encontrar nada específico y es una propuesta que hago. Esa propuesta parte de que la base de datos del psicólogo, que está protegida, se puede extraer información siempre y cuando se haga un proceso manual de anonimización donde se eliminen nombres propios, direcciones, instituciones laborales, detalles biográficos innecesarios o cualquier tipo de símbolo idiosincrásico que pueda identificar al paciente, como tatuajes, obras de arte, escritos, etc. Las propias herramientas como ChatGPT permiten configurar la privacidad de manera que los datos no sean cedidos para el entrenamiento de los modelos y permiten también la generación de chats temporales que no quedan en la memoria del sistema. Si estas dos condiciones se cumplen, documento anonimizado y LLM configurado, el psicólogo puede hacer un prompt, explotar esa información, generar un output y una vez supervisado y editado lo puede incorporar a su propia base de datos y eliminar ese output de manera que no quede en la memoria de este software. Como digo, es una propuesta que los próximos meses se verá si puede ser viable o no. A día de hoy yo honestamente creo que haciendo este protocolo se cumple con el principio de privacidad del usuario siempre y cuando nos haya autorizado de manera explícita a que podamos usar la inteligencia artificial con las notas de las sesiones. Y hasta aquí mi presentación y os dejo pues con la bibliografía que se ha utilizado para esta presentación, específicamente sobre todo en la parte de introducción. Nada más, muchas gracias por la atención y hasta la vista.